No sé si exista alguien más arrastrado que Ricardo Alemán, Ricardo Animal, este pseudo periodista. Yo no sé ni cómo calificarlo, pero bueno, de verdad no creo que exista alguien más arrastrado que él, tan miserable. A esta pinche gente es a la que tendríamos que prohibirle escribir en los diarios en México, porque las cosas que dice son de terror. Bueno, no se atrevió a decir que el perito torero de Perú, el que participó con el GIEI, estaba equivocado y que estaba completamente comprobado que se podía desintegrar un cuerpo así, incinerar completamente con un simple sofá. Eso escribió en Twitter, ¿eh? Así es, bueno, Genaro Villamil en Proceso escribe una nota hablando de las estupideces de este imbécil hijo de puta. Y me parece muy buena, se las comparto. Le puso por título El complot mongol contra Peña Nieto. Dice lo siguiente. Seguramente el habitante actual de Los Pinos y sus principales asesores desconocen la novela de Rafael Bernal, El complot mongol, que relata una serie de intrigas tan fascinantes como irreales en el corazón del barrio chino de la Ciudad de México, en plena calle de Dolores, donde el matón Filiberto García desentrañará un complot contra la paz mundial con la ayuda del FBI y la KGB al mismo tiempo. Ahora, en plena crisis de credibilidad del gobierno federal, hay un mejor complot que el inventado por Bernal. Este nuevo complot tiene un objetivo: derrumbar las instituciones mexicanas, vulnerar al ejército y su prestigio nacional, utilizar a las víctimas de las masacres de Tlatlaya, Iguala y Ayotzinapa, más las que se acumulen, en un juego de poder comandado por el multimillonario norteamericano George Soros y fuerzas oscuras internacionales radicadas en Estados Unidos. Por más delirante que parezca el nuevo complot mongol contra Peña Nieto, no lo encabeza ni el populismo de Andrés Manuel López Obrador, que adquirió estatura internacional gracias a los discursos del hijo predilecto de Atlacomulco en Palacio Nacional y ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas. No es el populismo del 2 veces candidato presidencial ex jefe de gobierno capitalino y líder del nuevo partido Morena el auténtico peligro para México, sino una conjura que se armó en las oficinas del excéntrico multimillonario George Soros, quien seguramente dio la orden hasta la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, para mandar al matadero a decenas de jóvenes estudiantes y crearle un problema de Estado al pobre Peña Nieto con tal de quedarse con nuestro petróleo. Según las versiones que comienzan a correr entre el club del nado sincronizado que cobra el club del nado sincronizado perdón, que cobra en Los Pinos y publica en columnas y blogs de autoconsumo de la clase política, la matanza de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala son un montaje y una conjura para debilitar al Estado mexicano a través de organismos no gubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro PRODE y el gran paraguas financiero de George Soros a través de un brazo desestabilizador, la Fundación Open Society. Así lo redactó Ricardo Alemán, columnista de El Universal, quien no necesita documentar ni sustentar ninguna de sus sentencias porque todo es una revelación divina, como le sucedió a Moisés cuando le dieron las 10 tablas de la ley hace ya varios cientos de años. Hoy es posible probar que detrás del montaje de Tlatlaya están las mismas organizaciones no gubernamentales que tripulan el caso de los 43 de Iguala. Y si lo dudan, basta echar una mirada al informe parcial, nada serio, tramposo y hasta chabacano que el 2 de julio de 2015 emitió el Centro PRODE, organización propiedad, dice, de Emilio Álvarez y Casa, que engañó con el cuento de que los efectivos militares habían recibido la orden de exterminar de noche a los integrantes del crimen organizado. El Centro PRODE es el mismo que tripula y mantiene secuestrados a los padres de los 43 de Iguala, el mismo que controla la información sobre el caso de los normalistas, el mismo que pastorea a los disque expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mismo que recibe jugosos dividendos de organizaciones extranjeras interesadas en desestabilizar gobiernos democráticos como la Open Society Foundation del magnate interesado en el petróleo mexicano George Soros. No, de verdad este güey sí está muy cabrón. El Centro PRODE
Es el brazo operativo de Emilio Álvarez y Casa, a quien Soros impulsó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Centro PRODE es la organización que cooptó, financió e instruyó a las 3 mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Tlatlaya, que casualmente no fueron asesinadas, pero que de manera repentina acusaron a los militares de haber ejecutado a los integrantes de una banda del crimen organizado a la que pertenecían. Bajo la lógica de este redactor de complots, dice Genaro Villamil, seguramente la periodista Carmen Aristegui, quien anunció que llevará su litigio contra MBS y el Estado mexicano a la CID, forma parte del complot de George Soros, la misma revista Proceso que entrevistó a Emilio Álvarez y Casa, los mismos que han marchado demandando justicia en el caso Ayotzinapa, los reporteros de Esquire y de AP que revelaron detalles de la matanza de Tlatlaya y hasta quienes se han reunido con los integrantes de la CID forman parte de la nómina de George Soros. Es más, hasta el mismo Joaquín El Chapo Guzmán se escapó del penal del Altiplano por órdenes de Soros y de Emilio Álvarez y Casa, y en el colmo del delirio, los 5 jóvenes ejecutados en la colonia Narvarte de la Ciudad de México seguramente fueron asesinados por sicarios de la CID para manchar la trayectoria de este gran amigo de opinólogos pagados por el erario de Veracruz, Javier Duarte. Los delirios serían un caso excepcional si no estuviéramos ante una intensa campaña de medios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de su titular Salvador Cienfuegos para negar cualquier responsabilidad por comisión u omisión en estos casos y sobre todo para advertir que las Fuerzas Armadas no tienen por qué rendir cuentas ante ningún grupo de expertos ni ante ninguna instancia internacional. La entrevista de Cienfuegos en el Canal 2 de Televisa, más la reacción visceral de funcionarios, columnistas y hasta defensores oficiales de derechos humanos al informe de la CID sobre la situación de graves violaciones a garantías individuales en México, apuntan a que un espíritu peor que el del complot mongol comienza a permear en el gobierno federal. Es el Gustavo Díaz Ordaz, que se siente felizmente incomprendido por haber caído en la trampa de su propia paranoia. De verdad, las cosas que escribe este imbécil son de miedo, bueno, dan risa y después da miedo. Este cabrón está muy loco. Síganlo en Twitter para que vean las cosas que escribe. Te asustas de las barbaridades que se inventa. Es fantasioso, es arrastrado, es miserable, es pagado por el gobierno. Por ahí andan rodando los contratos que firmó con Erubiel Ávila, el jefe de plaza del Estado de México. Este es una basura. Desafortunadamente en México hay un montón de güeyes como este, pero definitivamente Ricardo Animal sobrepasa la línea, no le da ni credibilidad a las cosas que... no sustenta nada, es que es de risa y escribe en un diario de mucha circulación en México. Es una mierda Ricardo Animal, una verdadera mierda. Ahí se los dejo. Me gustó el artículo de Genaro Villamil. Saludos.